quiero seguir compartiendo acerca de un tema que hemos estado viendo. Iniciamos la serie la semana pasada, una serie que se llama El discípulo radical. Amén. Y antes de entrar a este punto del discípulo radical, quiero citar rápidamente algunos puntos que tocamos la semana pasada. Y el primer tema que tocamos es que Dios no está de acuerdo con el conformismo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no está de acuerdo de que nosotros nos conformemos? La palabra conformarse significa, es como esta botella de agua, es un té libre de azúcar, dice, ¿no? Pero la idea de esta agua, el agua que ustedes ven acá, o el líquido, el contenido, se amolda al molde de la botella. El agua se amolda, simplemente se amolda. Simplemente lo que hace es se conforma. Adquiere la forma del lugar donde se le basee. Si es en una botella, si es un vaso, si es en una jarra, si es en un plato, sea lo que fuere, se amolda. El Señor Jesús no quiere que nosotros nos conformemos, y cuando Él está hablando de conformarse, está refiriéndose obviamente al plano del mundo. Amén. No debemos conformarnos. El conformismo es el primer enemigo de un discípulo radical de Cristo, y como hemos estado viendo, y ustedes lo tienen ahí, Dios nos está convocando a cada uno a ser diferente. Diga conmigo, diferente. Diferente. Ahora diga, Dios me ha llamado a ser diferente. Hermanos, a veces nosotros vemos ahí a las ovejitas, ¿no? Y una ovejita normalmente sigue a otra oveja. Usted sabe que el Señor nos llamó ovejas. Y a las ovejas del mundo, es decir, a aquellos que no conocen aún a su Señor y a su Salvador, también las llamó ovejas, pero las llamó ovejas perdidas. Una característica de la oveja es el amén. ¿O no? ¿Sí? Amén. ¿Y qué hacen las ovejas? Hermanos, una oveja normalmente, si tú la llevas para un lado, las ovejas, si tú miras una oveja, las ovejas son tontas. ¿Cómo? Pastor, yo no soy tonto, por si acaso. Bueno, si tienes la mente de Cristo, no. Y para tener la mente de Cristo, tienes que conformarte a la mente de Cristo. Eso lo vamos a ver después. Pero el punto es que las ovejas son tontas. Y normalmente si tú llevas a una oveja y hay otra oveja y otra oveja y tienes una manada de ovejas y las llevas a desbarrancarse por un barranco, tú sabes que la primera se va a caer. ¿Y qué crees que va a pasar con la segunda? Y la tercera. Y todas las demás, a pesar de que están viendo de que se están matando, van a continuar. ¿Por qué? Porque las ovejas son tontas. Hermanos, a veces nosotros creemos que tenemos una mirada aguda y visual de las cosas. Pero si usted no está leyendo la palabra y usted no está metiéndose en lo que la palabra de Dios dice acerca de usted o de su vida, permítame decirle que usted se va a desbarrancar como las ovejas que están perdidas. Así es. Bueno, como lo vimos, ¿verdad? Dios nos está convocando a ser diferentes. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo, dice. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica, diga conmigo, en práctica, mis preceptos. Entonces no está hablando de conocer solamente los preceptos. ¿Cuántos conocen muchas veces los mandamientos? ¿Cuántos conocen los mandamientos? La pregunta es cuántos los obedecen, cuántos los ponen en práctica. Yo sé que hay muchos amenes también a cuando se trata de poner en práctica la palabra. Pero acá la palabra de Dios dice que, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. ¿Por qué? Porque ese es el plan, ese es el deseo, eso es lo que Dios quiere. Diga conmigo, eso es lo que Dios quiere. Vamos al siguiente cuadro. Y vimos, ¿no?, que en el mundo está plagado de diferentes tendencias que hacen de que el ser humano se conforme, y uno de esos puntos es el pluralismo. Y como ustedes pueden ver en ese mundo, vemos ahí el pescadito que probablemente
es el símbolo que representa ahí el cristianismo, pero ahí vemos otros símbolos que representan muchas religiones. Y en el mundo ahorita, el mundo es plural, pero también en el mundo hay algo que se llama el materialismo, cuando la gente se enfoca en sus cosas, como la oveja que se está yendo al matadero. Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Y cuando estamos hablando del materialismo, estamos hablando de la tendencia de las cosas que pueden atrapar a una persona. Y no solamente estamos hablando, porque a veces pensamos que una adicción puede atrapar a una persona, pero existen diferentes tipos de adicciones. Hay adicciones visibles y hay adicciones invisibles. Hay adicciones que se ven y hay adicciones que no se ven. Cada uno se conoce a sí mismo. El relativismo, sobre todo en la parte moral y ética, que dice que tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, y tienes que ser plural, pues tienes que aceptar la verdad de todos. Es la aceptación, y el relativismo no tiene una verdad absoluta. Lo que tiene es muchas verdades. En el mundo hay muchas, entre comillas, muchas verdades, pero en realidad en el mundo existe una sola verdad y muchas corrientes mentirosas. Esa es la gran verdad. Si ustedes ven el mundo en la parte alta, solamente una es la verdad y todo lo demás es un engaño. Imagínate que Dios creó una puerta de acceso. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Imagínate que acá hay una puerta. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Inmediatamente comienza a crear puertas. Una puerta acá, otra 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 puerta acá. Y te dice: mira, tú puedes seguir cualquier puerta. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Les es familiar ese dicho? El relativismo. A veces yo le hablo a la televisión, y yo creo que usted también a veces le habla, ¿verdad? El otro día estaba viendo un comercial en Nat Geo que decía, ¿no?, que no todo lo que dice la Biblia es cierto. Y dije: eso es mentira. Y lo dije en alto porque Alejandro estaba escuchando, para que él sepa que lo que está diciendo ese programa es mentira. Ellos hablan así porque no conocen a Dios. Y obviamente van a hablar desde las perspectivas que ellos creen que conocen, que es la ciencia. Pero vimos también que una de las corrientes más fuertes que hacen que la gente se pierda es el narcisismo. ¿Sabe quién fue Narciso, no? Narciso fue un hombre que cuando contempló su rostro vio que era guapo. Dijo: wow, qué guapo soy. Y comenzó a mirarse en el reflejo de una laguna. De repente se tropezó y cayó, y como no sabía nadar, se ahogó en su reflejo. Simbólico, real, perverso, pero lo que nos está mostrando ese cuadro es que mucha gente se está perdiendo. Hoy día, bueno, está de más hablar acerca de los metrosexuales, está de más hablar de la importancia que... Yo no estoy en contra de que la gente se vea bien. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Tenemos que vernos bien. ¿Amén? Vamos a subir un poquito el aire. ¿Amén? Amén. A ver, diga amén. Levante la mano. Ya. Hermanos, le voy a decir algo. No estamos en contra de... ¿Quieres verte bien? Haz ejercicio. ¿Quieres verte bien? Lee la palabra. El gozo del Señor va a hermosear tu rostro, te va a quitar las arrugas. ¿Amén? Te va a salir más barato que comprarte esa crema antiarrugas que es muy cara. Ahora, yo no estoy tampoco diciendo que no compre sus cremas. Puede comprarlas si quiere, porque una ayuda no está de más. Pero al punto que quiero ir y al punto que quiero llegar es que hoy existe un narcisismo muy pronunciado, muy fuerte. La gente se está perdiendo en sí mismo. Y eso es un tema que ya lo habíamos visto anteriormente cuando hemos hablado acerca del ego, del yo. Hoy día, y la palabra de Dios dice que no debemos conformarnos a ninguna de estas tendencias. Nosotros tenemos un norte, hermano. Nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos una guía, tenemos una brújula. Escrita en 2 testamentos, uno antiguo y uno nuevo. Y un testamento claramente
si usted lo mira, usted va a saber que un testamento es un legado de bienes, ¿verdad? Es una herencia. Jurídicamente hablando, es una herencia, ¿verdad? Ahora, pero si usted no conoce cuál es su herencia, usted no puede tomar su herencia. Entonces la Biblia dice, el Señor nos dice en el primer punto que vimos la semana pasada, es que no debemos conformarnos. Un discípulo radical es una persona que no se conforma con lo que es y con lo que tiene. No estoy diciendo que no deba buscar una mejora. Puede buscar una mejora, pero debe tener una actitud de humildad. Y eso se va a reflejar en una comunión con el Señor. Hoy yo quiero hablar acerca del discípulo radical que es semejante a Cristo. Amén, diga conmigo, semejante a Cristo. Esta pregunta es una pregunta que todo el mundo debería hacerse, creyentes o no creyentes, porque en algún momento se la hace. Amén. ¿Qué propósito tiene Dios para el que se acerca a Él? ¿Se han hecho esa pregunta en algún momento? Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Yo sé que pueden haber muchos propósitos, de repente dentro de sus negocios, dentro de sus trabajos, dentro de lo que usted está desarrollando, pero hay un plan primario que Dios tiene. Amén. Me encanta, hay dos catecismos, uno corto y uno largo, el de Westminster, pero en el catecismo corto de Westminster dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Quizás ese concepto no satisface plenamente, pero yo quiero centralizarme en este punto. Dios quiere que los suyos lleguen a ser como Cristo. Dios quiere que cada hombre, diga conmigo, cada hombre, cada mujer en la tierra tiene que ser como Cristo. Hermanos, porque la voluntad de Dios, escúcheme bien, y si está tomando nota, tome nota, es la semejanza con Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver la base, ¿qué dice la Biblia acerca del llamado a la semejanza con Cristo? ¿Cuántos saben que en boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra? ¿Qué significa eso? Que vamos a ver de 2 a 3 versículos para ver qué nos dice la Biblia acerca del llamado a la semejanza con Cristo. Vamos a Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme, es decir, que adquieran la forma. ¿De quién? De la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben qué? Cristo es el molde. ¿Saben lo que es un molde, verdad? ¿Cuántos han comido quequito rico en casa, hecho por la mamá? Rico, ¿verdad? Hecho por la mamá, hecho por la tía, hecho por la hermana Marilu también. Gloria a Dios. Pero hay un molde, ¿verdad? Y la tendencia del molde es que todo lo que tú viertas sobre el molde va a salir igual. ¿O no? Todo lo que tú viertas sobre el molde va a salir, ¿cómo va a salir? Igual. Así es, va a tomar la forma del molde. Bueno, cuando el Señor está diciendo para que Él sea el primogénito, Él está hablando del primero, pero Él es el molde. Hermano, Jesús es mi molde. Amén. Amén. Me encanta cómo lo dice Carmen con pasión. También lo dice, Jesús es mi molde y es su molde. Amén. Él es el molde que todo creyente, que toda persona debe de alcanzar. Número 1. Dice que Dios predestinó a su pueblo para ser transformados según la imagen de su Hijo. En algún momento hemos explicado esto, pero estos aparatos, estas computadoras, estos portátiles, teléfonos, cualquier elemento que usted tenga tecnológico, tiene lo que se llama un hardware y tiene lo que se llama un software, ¿verdad? El hardware, como su nombre lo dice, es la parte dura, duro, ¿no? Hardware, ¿verdad? Lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Corrígeme nomás. Amén. Pero también hay una parte software. ¿Qué es el software? Es la parte interna. La Biblia dice que nosotros éramos imagen y semejanza de Cristo en Adán.
antes de la caída. Después de la caída solamente quedó la semejanza, pero la imagen se perdió. ¿A cuánto les ha pasado que su computadora, no funciona? Parece que algunos archivos están mal. Hay virus, hay gusanos, hay cochinadas que se han metido. ¿Qué es lo que se recomienda? Hay que formatear. ¿Y al formatearlo, qué se hace? Se vuelve a instalar todo el software. Bueno, ¿qué pasó con el hombre? Se quedó sin software. El hombre se quedó sin la imagen que Dios le había dado inicialmente. A causa del pecado se contaminó. Es como una gran computadora, la más mostra que tú veas. Qué chévere, dices. Pero le metes una Mac, pero en la Mac no entran virus. Bueno, sí, ahora sí entran virus. Y le metes un tremendo virusazo. Y tú dices, quiero hacer esto, y la Mac no te obedece. No hace lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque hay un virus que contaminó todo. ¿Estamos de acuerdo? Contaminó todo el software, y al contaminar todo el software, ¿qué hizo? Al hardware no le pasó nada, pero el software se fue contaminado. Entonces, ¿va a responder como debiera de ser? No. ¿Qué recomiendan los técnicos? Formatéala. Cuando se trata de teléfono, flashéalo. ¿Han escuchado esos términos o no? Ustedes usan tecnología, ¿verdad? Amén. Flasheo, cambio de software. Algo similar ocurrió con el hombre, para poder entenderlo. Con la caída de Adán perdió la imagen divina con la cual había sido creado. Pero hermanos, como no existía un molde en la tierra, ninguno podía cumplirlo, porque todos, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No había ninguno que pudiera ser el molde. Así que el Señor envió a su Hijo no solamente para rescatarnos. Diga conmigo, vino en rescate. Pero Él no solamente vino en rescate, sino Él vino para crear un molde. No sé si usted me entiende. Él vino a crear un molde. Hermanos, y hay veces nosotros queremos quedarnos con la salvación solamente. Pero hermanos, Dios está interesado en el molde. Esa es la otra parte del cristianismo que el cristiano tiene que conocer. Porque muchos se quedan, sí, pastor, sí, bien chévere, yo vengo a la iglesia, pero no estás en discipulado. Yo vengo a la iglesia, pero no quieres entrar a estudiar la palabra, no quieres reunirte. No, es que no tengo tiempo, pastor, es que usted no sabe cómo está mi trabajo, usted no sabe cómo me está... Sí, es que salgo tarde. Y puede ser muy cierto todo lo que usted me está diciendo. Pero mientras usted no mire el molde, usted no va a poder asemejarse al molde. Porque usted no puede imitar lo que no conoce. Nadie puede dar lo que no tiene. Y como nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede imitar lo que no conoce. Y la única manera de ser como Cristo es imitarlo. Entonces el Señor, cuando vino, Él no solamente vino en rescate, Él vino también para crear un molde. Es decir, para crear un estándar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Amén. Entonces, ser conformados a la imagen de Dios significa ser como Jesús. ¿Qué pasó? Podría parecer esto una locura. Pero hermanos, el deseo de Dios es que tú seas como su Hijo Jesucristo. Y la buena noticia es que eso es posible. ¿De verdad, pastor? Claro, es posible. Tú puedes ser como Cristo. Es más, muchos de nosotros reflejamos algo de Cristo. ¿Cierto o no cierto? Cuando tú... Oye, yo no sé, pero tú tienes algo diferente. ¿Te han dicho o no? Y pareciera que eres tú, pero lo que pasa es que estás imitando el molde. Y de repente, muchas partes tuyas pueden estar en tinieblas, pero de repente en ese momento comienzas a dar un haz de luz, ¿no? Y justo comienzas a reflejar esa área de Cristo que el Señor está formando en ti. Oye, yo noto, cuéntame más cuéntame más de ti. Pero es que estás imitando el molde. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ser conformados a la imagen de Dios significa ser como Jesús. Y el propósito eterno de Dios es hacernos semejantes a Cristo. Vamos a un versículo más que está ahí. 2 Corintios 3:18. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros todos juntos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿qué dice? De gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu Santo.
o del Espíritu del Señor, que es el mismo Espíritu Santo. En el anterior pasaje nosotros vemos que Dios nos predestinó, es decir, nos separó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él agarró el verso que precede al 29, es el 28, que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para aquellos que esto es para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y ahí viene el verso 29, ¿no? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, cuando estamos viendo ahí, Él está hablando de un tiempo pasado. Imagen de Cristo predestinada desde el tiempo antiguo. Cuando Adán pecó y Dios le habló a la serpiente, lo primero que hizo, le dijo a la serpiente que iba a haber un molde. Suena raro como lo estoy diciendo, ¿no? Porque le dijo que iba a venir un Salvador que le iba a pisar la cabeza, que lo iba a eliminar, lo iba a sacar de este mundo, que iba a sacar su virus de pecado que metió al mundo, su virus infeccioso lo iba a eliminar. Pero habló de un molde, la simiente de la mujer, un molde, ¿verdad? Cristo Jesús, desde los tiempos antiguos. Pero acá en este versículo dice, todos nosotros, tiempo presente, ¿sí o no? Mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Es interesante, porque acá, número 1, dice que somos transformados de gloria en gloria. Hermanos, ¿quién hace posible esa transformación? El Espíritu Santo. Y si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted no puede ser transformado entonces. ¿Aló? ¿Sí? Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted no puede ser transformado. Porque la palabra te transforma, pero el Espíritu Santo es el que hace el molde. Es el que comienza a golpear. Es el que cuando vas a pecar te dice, eso no se hace. Saca, cambia de canal. Eso no se hace. Cambia sal corriendo. Eso no se hace. Devuelve todo el vuelto. Dile que se ha equivocado. El molde. Él comienza a golpear, pero la Biblia dice que el trabajo es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Yo me imagino al Espíritu Santo, y disculpen que lo represente de esta manera, pero como un cincel formando a Cristo dentro de nosotros, empujando cada vez más, ¿no? Empujando nuestro corazón para las cosas buenas y quitando todas las cochinadas que tiene que quitar. ¿Verdad? Amén. Ahora, yo dije, Señor, ¿qué significa de gloria en gloria? Porque hay algo más que tú quieres mostrarnos. Y cuando busqué en el griego la palabra gloria, había dos palabras, una que es kados, pero había otra palabra que dice gloria, que significa calidad, peso. Diga conmigo, calidad, peso y valor. Eso es lo que significa gloria. Del Señor que quiere ser traspasado en mí, que el Señor quiere traspasar en mí, en mi manera de vivir. Es decir, con la caída el mundo le quitó al hombre la calidad y el peso y el valor que el hombre no tenía. Pero la presencia de Dios y la orientación de su palabra nos devuelven lo que el mundo nos quitó. Nos devuelve el peso, la calidad y el valor que no teníamos. No sé si usted me está entendiendo, pero ir de gloria en gloria, es decir, yo me imagino al Espíritu Santo ahora, imagínense como un soplete. ¿Han visto un soplete, no? Bota fuego a 1000 grados, 2000 grados. Y yo no sé si usted ha visto el oro en bruto, pero el oro en bruto está mezclado con otros metales y está lleno de otras cosas. Y de gloria en gloria. El calor que va generando hace que el oro se derrita, pero que se separe de todo lo demás. De gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Ir de gloria en gloria me hizo pensar, mientras estaba orando, mientras estaba buscando, me hizo pensar cada vez que tú entras en la presencia del Señor.
vez que tú oras, qué importante es orar, qué importante es tener intimidad con Dios. Cada vez que tú oras, cada vez que tú entras a la presencia de Dios, es como que te estás exponiendo ese fuego puro, purificador. Quema, Señor, porque a veces no queremos ir de gloria en gloria. ¿Cuántos saben que quema? Pero el infierno quema más, hermano. Es mejor ser quemado a través de las cosas que Dios hace, que no es mi yugo es fácil, mi carga es ligera, lo dijo él. Ahora, y cuando tú estás en la presencia de Dios, por eso es que Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es, y que Él existe, y que Él es galardonador, es recompensado por acercarte, ¿no? De ir con responsabilidad delante de Él. Pero esa gloria es algo que trabaja en el presente. Diga conmigo, presente. ¿Sabes lo que eso significa? Que primero, en el primer versículo vemos de que Dios nos predestinó. O sea, Él había separado ¿cómo se llama? El molde. Pero luego, Él puso un agente que se llama el Señor, es Dios y es el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Diga conmigo, está dentro. No está afuera, está dentro, otra vez. Dile al de tu lado, no está afuera, está dentro. ¿Sabe qué eso significa? Que Dios trabaja desde adentro. Y cuando vamos de gloria en gloria, lo que Él está haciendo es como que Él está moldeando por dentro y está extendiendo, está haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El molde. Esa obra se da en presente y lo hace el Espíritu Santo. Vamos al tercer versículo que quiero mencionar. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Dios está trabajando en dirección a esta meta de hacernos como Él. Pero dice, mientras Cristo no se manifieste, tampoco se manifestará lo que seremos. Hermanos, usted sabe que ninguno de nosotros vamos a ser como Cristo. Estamos en rumbo, sí, pero Él es perfecto, ¿verdad? Pero estamos en camino a ello. ¿Amén? Amén. Dígalo con una sonrisa. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en rumbo a ello, pero, hermanos, la perfección al nivel de Cristo solamente la vamos a alcanzar cuando Él se manifieste. Porque la Biblia declara que cuando Él se manifieste, es decir, en su segunda venida, dice que cuando Él se manifieste, también se va a manifestar lo que nosotros seremos. Está hablando de un futuro, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Cristo se manifieste, seremos como Él es. Entonces, vamos a observar tres miradas que hemos dado en este punto, porque estamos viendo acerca de la semejanza de Dios y el plan de Dios. Observemos entonces que Él quiere que seamos discípulos radicales. Las tres perspectivas que Dios nos muestra: pasado, presente y futuro. El propósito eterno de Dios fue que fuimos predestinados. El propósito en el día a día es que estamos siendo transformados por medio de su Espíritu Santo para ser como Él molde. Hermanos, entonces, no es un cristiano, es una persona que está siendo amoldada. Amén. Un creyente, un discípulo, ¿quién es? Es una persona que está siendo amoldada. ¿A quién? ¿A su líder? A Cristo. Su líder también está siendo amoldado. Ambos están siendo amoldados. Pero también vemos el propósito final de los tiempos, que cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Pero hermanos, para que Dios pueda lograr este plan que Él ha trazado en nuestras vidas, para que Él pueda hacerlo, tenemos que seguir un solo camino. Diga conmigo, un solo camino. Un solo camino. ¿Y saben cuál es ese camino? Vamos al siguiente cuadro, que es ser transformados por la verdad. Hermanos, te voy a decir algo, y yo no, por si acaso, yo creo en los milagros y los he visto en mi vida. El Señor me ha sanado. Amén. Amén. Y también he orado por muchas personas, y en su gracia y misericordia el Señor ha sanado a esas personas. Amén. He visto demonios que han poseído personas. Hemos estado ahí, lo hemos echado fuera en el nombre de Jesús y han salido corriendo los demonios. Por la autoridad de Cristo, no por nosotros.
Nosotros solamente somos ministros. Pero hermanos, yo quiero decirle algo. La verdadera transformación que una persona va a tener en su vida no es mágica. ¿Aló? La transformación no es mágica. No ocurre de la noche a la mañana. No es que viene alguien y ora por ti y tú ya estás. Sí, yo sé que Dios obra en muchas formas, en muchas maneras, y también obra así. Pero por lo general, para tener el molde de Cristo es un proceso de transformación. Para ser como Cristo es un proceso de transformación. Hermanos, el propósito de estos mensajes, de esta serie que nosotros queremos plasmar en el corazón de cada uno de ustedes, es que usted pueda tener victoria al 100%. Que usted pueda tener confianza de que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Y para eso estamos dando estas herramientas. ¿Qué dice Mateo 4:4? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que dice, os hará libres. ¿Qué cosa es lo que transforma a una persona? La palabra, la verdad. Yo lo encontré, pero yo estaba, qué difícil encontrar eso, pero yo estaba queriendo un billete falso. ¿A cuántos de ustedes les ha llegado un billete falso en algún momento? ¿Cierto? Creo que a todos nos ha pasado. Y yo no sé si a usted le pasa, pero usted tiene el verdadero y tiene el falso. ¿Y qué hace? Comienza a mirarlo. Yo sé que está molesto de repente porque si se lo han pasado o no, o como haya llegado, pero ¿sabe? ¿Usted qué hace? Lo observa y comienza a ver el verdadero y observa el falso, y observa el verdadero y observa el falso, y comienza a observar el verdadero y el falso, el verdadero y el falso, y está en ese plan de mirar y mira para que otro día no lo agarren, ¿verdad? Comienza a chequear para que otro día no me engañen, y comienza a ver y comienza a decir, Señor, bendice a ese hombre, a esa mujer que, ¿no? Porque usted es un hombre de Dios. Hermanos, todo tiene un plan y un propósito. Yo sé, no está dentro del plan de Dios, por si acaso, que timen a la gente. Pero lamentablemente la voluntad del enemigo sí es. Y cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, está al alcance de la voluntad del enemigo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es la que nos transforma. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Por ejemplo, un ejemplo que nosotros por años hemos escuchado y también lo hemos repetido, ¿no? Al amigo que le apestan las alas o de repente le huele mal la boca y nunca le dices por qué es tu amigo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no? ¿Cuántos se han encontrado con amigos que sí, pero quieres tenerlo de lejitos nomás, ¿no? Y él o ella no entienden por qué tú te alejas tanto. Y no entiende por qué no estás tan cerca y no entiende. Y a veces toma mal tu comportamiento. Y a veces comienzan a haber pensamientos en su mente diciendo, ay, mi amigo no me quiere o ya no, o algo estará pasando. Pero hermanos, seamos sinceros. Oye, ¿sabes qué? Te está oliendo mal la boca. De repente tienes un problema de gingivitis o de repente no te has lavado bien los dientes, qué sé yo. Entonces, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo estás liberando. ¿Lo liberas, sí o no? Liberas a esa persona. Porque la verdad, ¿qué hace? Te hace libre. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a lavar los dientes o se va a preocupar si tiene un problema de gingivitis, ¿verdad? Ese es el problema que produce el mal olor. Pero ¿saben? Algo interesante ocurre en esto también. Si en lo natural la verdad te libera, en lo espiritual te libera aún más. Si en lo natural la verdad te hace libre, porque te hace libre y te hace mejor, en lo espiritual lo hace aún más. El crecimiento espiritual, escuche bien, es la transformación, es el proceso en nosotros de reemplazar las mentiras del mundo con la verdad de Dios. Hermanos, cuando nosotros somos transformados por la verdad de Dios, lo que estamos haciendo es dar un paso al crecimiento espiritual.
Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted va a un discipulado, cada vez que usted comienza a estudiar, a escudriñar las Escrituras, lo que usted está provocando en usted es un proceso de transformación. ¿Y qué es ese proceso de transformación? Es un reemplazo de las mentiras del mundo por la verdad de Dios, por la verdad de la palabra de Dios. Pero a este punto tenemos que saber qué es la verdad. Y bueno, la palabra de Dios dice que Cristo es la verdad, Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si nosotros vamos un poco fuera del contexto bíblico, la verdad también es una revelación clara de algo que estaba oculto. Entonces podemos definir la verdad como la revelación de algo que estaba oculto. Hermanos, y Jesús, cuando Él vino, lo primero que Él dijo, aparte de arrepentidos, Él dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué el Señor Jesús tenía que hacer un enunciado de ese tipo? ¿Por qué tenía que decir, yo he venido a dar testimonio de la verdad? Porque había un testimonio que es mentira. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Amén. ¿Sí? Jesús oró en Juan 17:17. Santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, el Señor, acá la revelación es necesaria para la santificación. ¿Cómo avanza el cristiano? En la medida en que descubre una verdad bíblica, no solamente crece, sino que se aleja de una mentira, se aleja de una atadura y se santifica. La revelación es necesaria para la santificación. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús oró, Señor, santifícalos por medio de la verdad, es decir, por medio de Él, por medio de su palabra. Tu palabra es verdad. No hay otra cosa que sea verdad. Todo lo demás en el mundo es mentira. Así a rajatabla lo decimos. Todo lo demás en el mundo es mentira. La única verdad es la palabra. Para ser como Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Llenar nuestras vidas de la única manera de ser como Él es estar llenos de Él. Hermanos, la única manera de ser como Jesús es llenarnos. Jesús, por si acaso, Él oraba, por si acaso Él estudió las Escrituras. No es que Él nació sabiendo, Él tenía que ser entrenado como hombre. Era 100% Dios, tenía comunión con el Padre, pero recuerden que Él vino a establecer un molde para que nosotros pudiéramos seguir ese molde. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que ser? Tenemos que ser amoldados a Él. El Espíritu Santo tiene que comenzar a esculpir desde adentro hacia afuera y cada cosa, ¿no? Cada área de Jesús. Comenzar a moldarnos a Él. La Biblia dice que a través de la palabra somos completados y moldeados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Ahora, la pregunta es, que mucha gente se podría hacer, ¿no? Pero ¿por qué la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas? La Biblia dice que está viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne aún los pensamientos que hay. Discierne los pensamientos, ¿no? Aún las coyunturas de los tuétanos y disciernan los pensamientos que hay en el corazón del hombre. Es lo que dice la palabra en Hebreos 4:12. Pero Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, cada palabra que es sembrada en tu corazón tiene el poder de ¡pum!, comienza a moldar. ¡Pum! No sé si ustedes han visto esas botellas de plástico y están arrugadas y quieres volver a darle forma. ¿Qué haces? Y ¡pum!, ¿no? Comienza a salir algo, ¡pum!, comienza a salir otra cosa por ahí, ¡pum!, hasta que se comienza a moldar. ¿Verdad? La labor del Espíritu Santo es esa. Hermanos, cuando Dios habla, las cosas cambian. Toda la creación existe porque Dios dijo que exista. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él habló y todo empezó a existir. Así es. Y acá viene lo más importante que señala Santiago 1:18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. ¿Cómo?
Voy a leerlo. Él, Santiago 1:18, por su propia voluntad, dice, no por mi voluntad, sino por la voluntad de Él, dice, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Dice que Él nos hizo nacer por medio de la palabra. ¿Sabes cómo naciste tú? Por medio de la palabra. Todo creyente nace por medio de la palabra. Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios, escúchame bien, genera vida, crea fe, produce cambios en la vida de una persona, atemoriza al diablo, causa milagros, sana heridas, forma el carácter, transforma circunstancias, imparte gozo, vence a la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, da poder. La palabra de Dios limpia tu mente. Así es. Amén. Limpia tu mente de cualquier cosa. Hace que cosas que no existían existan. Eso hace la palabra de Dios. La Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y hay algo que Él nos ha otorgado a nosotros, un poder divino que solamente Él tiene, que se llama Bará, es decir, la creación de las cosas a partir de la palabra. La palabra Bará está en Génesis y significa crear a partir de algo que no existe. Dios nos ha otorgado ese poder Bará en nuestras bocas. La palabra de Dios hace que las cosas existan. Garantiza tu futuro, la de tu generación, la de tus hijos. Escúcheme bien algo que le voy a decir. Si usted es un creyente, usted no puede vivir sin la palabra de Dios. No la descuide. Porque es la única que puede transformar su vida. Usted debería considerar la palabra tan esencial como Jesús lo dijo. Él lo dijo de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre. No solamente de logros vivirá el hombre. No solamente de metas vivirá el hombre. No solamente de objetivos vivirá el hombre. No solamente de cosas terrenales vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que citar esa palabra que está en Deuteronomio? Porque Él sabía que la palabra de Dios es la que forma al nuevo hombre en usted. Escúcheme bien, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, ese nuevo hombre es amoldado y es formado. Cada vez que usted no la escucha, usted se convierte en un anoréxico espiritual. No sé si me entiende el término. Porque se vuelve débil. Usted tiene que crecer con plenitud. ¿Cuántos comen rico todos los días, verdad? Qué rico, ¿verdad? Gloria a Dios por la comida. Es una de las cosas que vamos a tener por los siglos de los siglos. Cuando el Señor venga vamos a seguir comiendo, hermanos. Pero cuando usted come, satisface su cuerpo. Cuando usted lee la palabra, satisface al hombre interior, a la mujer interior que está en usted. Usted necesita formar ese hombre, esa mujer que está dentro de usted. Amén. Necesita formarla y tiene que alimentarla. Perdone que sea tan enfático, pero usted tiene que alimentar al hombre espiritual, a la mujer espiritual que Dios ha puesto en usted. Porque usted puede seguir creyendo cosas que en realidad en su vida no se dan. Pedro lo dijo de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, en 1 Timoteo 2:2. Así es. ¿Sabe lo que significa creer en la palabra? Lo que significa creer en la palabra es que cuando usted comienza a buscar en ella, esta palabra hace que usted comience a ser semejante a Cristo. Cuando yo veo a los niños que han estado acá, y hay los más pequeñitos que estaban en la cuna, ¿verdad?
Y cuando usted ve a esos niños, usted sabe que un día ellos llegarán a ser grandes. ¿Sí o no? Lo sabe. Bueno, Dios también sabe de que si usted come su palabra, un día usted será una persona madura en Él. Cada día será como Cristo. Quizás no lo vemos con nuestros ojos naturales, porque estamos acostumbrados a esta carnalidad, estamos acostumbrados a esta mente natural, este cuerpo natural, y hay veces lo natural nos jala, ¿sí o no? A veces en el día nos dedicamos a satisfacer solamente lo que el cuerpo nos pide. A veces en el día nos dedicamos solamente a satisfacer lo que nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras necesidades, nuestros deseos nos persiguen. Pero ¿qué tanto usted está satisfaciendo al hombre interior, a la mujer interior que está siendo formado en usted? Pedro lo dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ser semejantes a Cristo significa ser transformados por medio de la verdad. Y la verdad está en la palabra. Pero para ser transformados y mantenerse en ellas, uno tiene que mantenerse en la palabra. ¿Y cómo logramos esto? De mantenernos en la palabra. 3 puntos esenciales que solamente los voy a mencionar. Usted tiene que aceptar su autoridad. Si usted es un seguidor de Cristo y ha decidido en su vida hacer de Él el Señor y el molde que quiere seguir, si usted lo ha decidido de esa manera, ha dicho: Cristo es mi Señor, la Biblia tiene que convertirse en el estándar de autoridad de su vida. La Biblia tiene que convertirse en su vida en quien da la primera palabra y la última palabra. ¿Sabe por qué tenemos muchos problemas? Porque la mayoría de nuestros problemas se dan porque nosotros decidimos. No hacemos que Dios intervenga en nuestras decisiones. Cuando usted decide, Dios no puede intervenir. ¿Y cómo es que lo hace? Hay otros estándares en el mundo, como la cultura. Muchas de las cosas que hacemos es porque todo el mundo lo hace. La tradición, porque mucha gente: no, es que yo soy católico desde chiquito porque mi mamá es católica, mi papá es católico, mi abuelo es católico, yo hago esto. Y hacemos cosas sin entendimiento. A veces hacemos las cosas porque nos parece lógica, nos parece la razón ahí. O a veces tomamos decisiones equivocadas simplemente porque las emociones nos invaden y nos hacen tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántos han tomado decisiones equivocadas basadas en las emociones? Amén. Todos, ¿sí o no? Todos los que estamos acá en algún momento hemos tomado decisiones equivocadas basados en nuestras emociones, porque nuestras emociones nos jalan. No existe un estándar que tú puedas seguir a no ser de que tú tengas la palabra en tu corazón. Entonces, el primer punto: tú tienes que aceptar la autoridad de la palabra como el máximo estándar en tu vida. ¿Amén? ¿Estamos escuchando o no? Amén. Número 2, en ese punto, tú tienes que asimilar la verdad. Es decir, conocer la verdad significa: tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios. Diga conmigo: tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios. Hermanos, este es un ejemplo que también siempre usamos. Si yo una computadora la lleno con cosas románticas, cuando quiero sacar quiero sacar otra cosa, ¿qué voy a sacar? Romanticismo nada más. Y si yo le meto sensualismo, ¿qué voy a sacar? Y si yo le meto solamente conocimiento, ¿qué voy a sacar? Y si yo le meto basura, ¿qué voy a sacar? Asimilar la verdad de Dios significa llenar nuestra mente de la palabra. Hermanos, somos como esa computadora. Solamente lo que va a salir de nuestro corazón es lo que hay en nosotros. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón, escúchenme bien, el corazón habla lo que hay en el corazón. La boca habla lo que hay en el corazón, es decir, lo que se ha llenado toda su vida. Eso es lo que sale.
Jesús lo dijo de esta forma: presten atención a cómo oyen. Amén. Y por último punto, tenemos que aplicar sus principios. Es decir, no solamente se trata de asimilar su verdad, sino también de aplicar sus principios. ¿Cómo aplico yo los principios de la palabra? Santiago lo dijo de esta manera: tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra. Un discípulo radical es un discípulo hacedor de la palabra. Un discípulo radical, por si acaso, no es alguien que dice yo soy radical. No es uno que critica a otros por lo que están haciendo. Eso no es un radical. Radical no es el que critica a otro. Radical es aquel que consigo mismo ha puesto en su corazón el ser un hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra es el paso más difícil. Es decir, aplicar los principios de la palabra. Yo les digo, en testimonio propio, a veces es mucho más fácil aconsejar a otros, ¿sí o no? Para mí es mucho más sencillo aconsejar a otros, pero cuando se trata de mí, cuando me he sentado ahí con mi esposa a hablar, a conversar, cuando se trata de que tengo que aplicar los principios también yo, quiero que otros apliquen los principios, pero cuando se trata, hey, yo también tengo que aplicarlos. A veces queremos hacer lo que a nosotros nos parece también. Pero pastor, ¿tú eres el pastor? Sí, yo soy el pastor y también eso puede pasar. Pero gracias a Dios que sus principios están en la palabra. Y conversando decimos, a ver, ¿qué dice la palabra referente a este tema? ¿Cómo aconsejarías tú a una persona que está pasando esto mismo? ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Amén? Amén. Porque así es. Este es el paso más difícil, aplicar la palabra. Te voy a decir por qué. Porque el enemigo pelea muy intensamente. Escúcheme bien. Al enemigo no le importa que usted vaya a estudios bíblicos. A él no le importa que usted vaya. A él lo que le importa es que usted no haga nada de lo que aprende. Eso es lo que le interesa, que usted no aplique lo que aprende. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros, dice Jesús en su palabra, dice, todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, de memoria, ¿verdad? ¿Cómo será? Es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. El que pone en práctica la palabra de Dios es como el hombre sabio. Es como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Y Jesús dijo algo muy importante. Yo tomé nota de esto que me encanta. Juan 13:17. Él dijo que la bendición de Dios viene del obedecer la palabra. Eres bendito cuando obedeces la palabra. Si entienden estas cosas, dijo él en Juan 13:17, versión traducción lenguaje actual, háganlas y así Dios los bendecirá. A veces aplicar la palabra en nuestra vida puede ser difícil. ¿Sabe por qué? Número uno, porque expone nuestros motivos, señala nuestras fallas, reprocha nuestro pecado. Y la palabra, el Espíritu Santo dentro siempre está esperando un cambio en nosotros. Por eso aplicar la palabra muchas veces es un trabajo duro. Por esa razón es muy importante, y escúcheme bien esto, que usted discuta cuando usted tiene problemas en aplicar un principio. Y cada uno de nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo bien o mal, ¿sí o no? Amén. Cada uno de nosotros sabemos cuando algo está bien, cuando algo está mal. Pero cuando usted tiene duda, vaya con su líder. Amén. Vaya con su líder. Diga en voz alta, vaya con su líder. Ahora iré con mi líder. Así es. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted discute y cuando va con su líder, este le va a ayudar a descubrir las verdades que usted no ve. Amén. Amén. Hermanos, le voy a decir por qué el Señor Jesús no podía ir
con nadie. Él mismo lo dijo, cuando él dijo, yo no me puedo fiar de ninguno de ustedes, porque él entendía que la naturaleza era caída. Pero él mismo, cuando se veía apretado sobre algún asunto, ¿sabe lo que él hacía inmediatamente? Él iba ante su Padre, se acercaba a Dios, iba delante de su Padre y decía, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. ¿A quién iba a ir él? Él no podía ir a nadie más, porque el Espíritu Santo solamente estaba sobre él y la comunión era íntima, él y Dios. Él, la única persona en la que podía confiar para que moldee, para que él logre el molde que lo perfecciona ahí en Genezaret, cuando está ahí sufriendo y diciendo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él lo dice en voz alta para nosotros, pero hermanos, él estaba peleando ahí. Amén. Él estaba peleando, como muchas veces tú estás peleando. Y yo no digo que no vayas delante de Dios. Ve delante de Dios si sabes que estás yendo con un corazón sincero. Pero si tú te das cuenta que tu carácter no te está ayudando mucho, anda con tu líder y permite que él ponga orden en tu vida. Porque tu líder lo que va a hacer es va a traer bendición a tu vida. Te va a señalar. Ya queda en ti obedecer o no. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Y qué hizo el Señor por esa obediencia? Lo elevó hasta lo sumo. Se sentó a la derecha de Dios Padre por su obediencia, por su sometimiento. Hermanos, ser semejante a Cristo es exponer nuestras vidas delante de Él. Ser semejante a Cristo es permitir que Él transforme nuestra vida por medio de la verdad, que es la palabra de Dios. Ser semejante a Cristo es lograr que Dios forme el molde. Pero hermano, eso usted tiene que entender que no es mágico. Va a ocurrir solamente por medio de la palabra. Amén. Amén. Di conmigo, solo por medio de la palabra. Tú lo harás. Otra vez, solo por medio de la palabra. Tú lo harás. Otra vez, solo por medio de la palabra. Tú lo harás. Otra vez dilo ahí en tu corazón en voz alta. Solo por medio de tu palabra. Tú lo harás. Quiero que cierres tus ojos y dilo ahí, delante del Señor, tú y Él. Solo por medio de la palabra. Tú lo harás. Solo por medio de la palabra. Tú lo harás. Escúchame bien. Es solo por medio de la palabra. No hay otro camino. Solo por medio de la palabra, Señor. Tú vas a hacer la obra en mí. Tú vas a completar aquel molde, Señor, que has iniciado en mí. Y la promesa está clara en tu palabra, en Filipenses, cuando dices que la buena obra que tú has empezado, es decir, la obra del molde, tú has empezado una obra del molde en nuestras vidas. Esa obra tú la vas a perfeccionar. Tú vas a moldearnos, Señor, hacia la perfección. Pero es si estamos en la palabra. Amén. Si meditamos en ella, si reflexionamos en ella, si nos metemos en ella. Hermanos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y escúcheme bien, la verdadera vida no es esta que tenemos, porque esta es transitoria, pasajera. La verdadera vida es aquella que usted está alimentando y que probablemente en este tiempo usted no le está dando mucha importancia, pero usted está edificando un hombre para la eternidad. No se quede enano, no se quede anoréxico. Sea semejante a Cristo. Permita que Él haga el molde. Permita que la palabra de Dios moldee su corazón. Quite lo que tenga que quitar y expanda lo que tenga que expandir. Eso es lo que hace un discípulo radical. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Somos semejantes a ti. Ya empezamos, Señor. Ya empezó la obra. Pero la buena obra que tú has empezado, tú la vas a perfeccionar. ¿Cómo? Por medio de la transformación de tu palabra. Solo la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Amén.
Solo la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Dile al Señor ahí, solo tu palabra puede transformar mi vida. Díselo ahí, solo tu palabra puede transformar mi vida. Díselo. Perdona que te lo repita una y otra vez, pero es que tienes que entenderlo. Solo tu palabra puede transformar mi vida. Quiero anhelar tu palabra. Quiero amar tu palabra. Quiero deleitarme en ella. Quiero meterme en ella. Quiero ser amante de tu palabra, Señor. En tus palabras encontrar mi deleite, encontrar mi delicia. En tus palabras encontrar la plenitud. Porque entiendo, Señor, que solo tu palabra me va a hacer semejante a ti, me va a hacer igual a ti. Tú eres el molde, Señor Jesús. Habita en mí. Habita por medio de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el que me llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahí en tu sitio, dile al Señor, tú me llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cada vez que me acerco a ti, cada vez que me acerco a tu palabra, tú me moldeas. Cada vez que me acerco a tu palabra, tú me formas. Moldea mi carácter, Señor. Moldea mi vida. Hazme como Cristo. Hazme como Él es. El Señor Jesús dijo que tú y yo somos uno, porque el mismo molde que había en el cielo, la plenitud del Padre, descendió a esta tierra y se depositó en Cristo Jesús, para luego Él, a través de su palabra, dejar ese molde establecido para nosotros. Señor, queremos ser uno en ti. Como tú oraste, Señor Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Moldéanos, Señor, con tu palabra. Enséñanos, dirígenos, llénanos, muéstranos, guíanos. Abre nuestra mente, Señor. Pon el querer como el hacer para hacer tu buena voluntad. Señor, que este sea un tiempo, Señor, de crecer, de desarrollar, de formar a los hombres y a las mujeres espirituales que están ahí dentro de cada uno de nosotros y que están esperando ser alimentados, que están esperando ser moldeados, que están esperando crecer. Hazlo, Padre, conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos entienden esta verdad? ¿Cómo vamos a ser semejantes a Cristo, hermanos? Por medio de su palabra. Si usted no ora, usted no está siendo transformado. Si usted no lee la palabra, usted no está siendo moldeado. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la medida en que usted ora, en la medida en que usted lee la palabra, usted está siendo moldeado, usted está siendo transformado. Hemos visto, número 1, que no debemos conformarnos, pero número 2, hay una semejanza en Cristo. Hay el lugar donde sí tenemos que ser conformados, y donde tenemos que ser conformados es como Él es. Así que puede sonar altisonante como lo voy a decir, pero como Él es, yo soy, porque yo sigo las pisadas de Él. Amén. Amén. ¿Habrá alguna persona nueva que nos visite esta mañana? Que venga por la primera vez. Nos gustaría conocer acerca de usted. ¿Hay alguien aquí que venga por la primera vez, por favor? Solamente para conocerle. Que bueno, póngase de pie, por favor. Levante su mano y póngase de pie. Bienvenida, un aplauso a ella. ¿Alguien más que venga por la primera vez? Dios te bendiga. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Tome asiento. Gracias. Hermano, no ponemos de pie, por favor. Padre, gracias. Gracias, Dios bueno. Estírese un poquito, por favor. Estírese, relájese. Mejor dicho, no se relaje tanto, sino que estírese, extiéndase, extienda sus estacas. ¿Ok? Señor, yo extiendo mis estacas.